Bueno, entonces Listo, doctor Alberto. después Gracias. tengo que subirlo a YouTube para compartírselo porque es muy pesado. El archivo de 1 hora siempre demora bastante. Bueno, entonces seguimos con nuestra catequesis. La semana pasada terminamos en el punto en donde los, los israelitas, Moisés iba a sacar a los israelitas de Egipto. Vamos a empezar esta catequesis de esta noche contándoles una historia que no les conté la vez pasada, que es la historia, que es una de las historias realmente importantes en la Biblia. Regresemos un poquito en la historia y vamos a hablar de uno de los hijos de Israel. Acuérdense que son los padres de las 12 tribus. Hay uno de ellos que se llama Judá y es muy importante porque es el antepasado de Jesucristo. Judá es el antepasado de Jesucristo y es el antepasado de los judíos. O sea, lo que hoy llamamos el pueblo judío son todos descendientes de Judá. No, los demás los podemos llamar hebreos, pero no judíos, porque no son descendientes de Judá, son hijos de los hermanos de Judá de las otras tribus. Pero esta es la tribu de Judá, que es la tribu que fundó Judea y en donde está Jerusalén hoy. Jerusalén está en Judá, en el sitio de la tribu de Judá. Bueno, este Judá, eh, este Judá tuvo varios hijos, eh, varios hijos. Y cuando llegó la hora de que el hijo mayor estaba en edad de casarse, lo casó con una mujer llamada Tamar. Aprendan ese nombre porque ese nombre es importante. Y esto nos va a mostrar, digamos, lo que yo siempre he dicho, que la Biblia es un libro bien extraño y es un libro truculento, donde hay muchas historias que nos parecerían increíbles hoy en día, y esta es una de ellas. Eh, el esposo de Tamar, no resultó un buen marido y murió. Y Tamar quedó viuda. Entonces, conforme a la ley del levirato, que yo les he hablado ya, la ley del levirato obligaba a que si el hermano mayor se moría y dejaba a la esposa sin hijos, el siguiente hermano tenía que casarse con la esposa del hermano mayor para supuestamente darle descendencia al hijo mayor. Entonces, entonces vino Judá y le dijo a su hijo Onán, que era el siguiente, y le dijo: cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado, procurándole descendencia a tu hermano. Y se casó. Pero Onán, eh, sabiendo que esa descendencia no sería suya, tenía relaciones con su cuñada, derramaba en tierra evitando dar descendencia a su hermano. Le pareció mal a Yahvé lo que hacía y lo hizo morir también. O sea, también murió Onán. O sea, el segundo hijo de Judá murió y dejó a la mujer sin descendencia. Entonces le dijo Judá a la viuda, le dice: quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selah, porque decía: si acaso muere también lo mismo que sus hermanos. Entonces Tamar se fue y se quedó en la casa de sus padres. Pasaron muchos días y cuando murió la esposa de Judá, que se llamaba Súa, y cuando Judá se hubo consolado, subió a Timná para el trasquileo de su rebaño junto con Girá, su compañero adulamita. Le avisaron a Tamar: tu suegro sube a Timná para trasquileo del rebaño. Entonces ella se quitó de encima las ropas de viuda, se cubrió con un velo bien disfrazada, se sentó en un cruce de caminos y como veía que se la había crecido, pero que a ella no le daban, no se lo daban por esposo, se sentó en un cruce de caminos. Judá la vio y la tomó por una prostituta porque se había tapado el rostro. Y desviándose hacia ella le dijo: déjame ir contigo. Pues no la reconoció. Dijo ella: ¿y qué me das? Le dice: te mandaré un cabrito de mi rebaño, si me das prenda hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda he de darte? Le dice: tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano. Él le dio todo eso y se unió a ella y quedó encinta. O sea, este tipo se acaba de acostar con la nuera y la embarazó. Judá, por su parte, envió el cabrito por mediación de su compañero el adulamita para rescatar la prenda, pero no la encontró. O sea, no encontró a la mujer y no le pudo entregar el cabrito ni reclamar las prendas de él. Como a los 3 meses aproximadamente, Judá recibió este aviso. Le dice: tu nuera Tamar ha fornicado y, lo que es más, ha quedado embarazada. Dijo Judá: tráiganla y que sea quemada, porque esa era la ley hebrea, era una ley bastante estricta.
Pero cuando ya la sacaban, ella le envió un recado a su suegro y le dijo, del hombre de quien esto pertenece estoy embarazada. Examina por favor de quién es este sello, este cordón y ese bastón. Judá lo reconoció al instante y dijo, ella tiene más razón que yo, porque la verdad es que yo no la di por mujer a mi hijo Selah, y nunca más volvió a tener trato con ella. ¿Qué les parece la historia esa? ¿Ah? ¿No les parece una historia bien truculenta? Sí, es como eh, ¿Ah? tremendo. Sí. Pero ahora les va a parecer más truculenta todavía. Hay algo que no Oh, les he dicho, ahora verán. Vamos a buscar aquí Mateo 1. Mateo 1, el evangelista Mateo cuenta la genealogía de Jesús, o sea, de dónde viene la historia de Jesús. Y dice así, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. O sea, esta Tamar que se acostó con el suegro es la antepasada de Jesucristo. Ya me imagino que se quedaron estupefactos. Y les contesto aquí porque ahora vamos a seguir Bueno, viendo otras antepasadas extrañas de Jesucristo. Bueno, entonces ahora sí regresemos a nuestra historia. El pueblo de Israel entonces, Moisés lo saca de Egipto y llegan al desierto. Pero en el desierto comienzan los problemas, porque empezaron, digamos, a pasar trabajo, porque en el desierto no se consiguen las cosas tan fácil. Entonces al poco rato empezaron a decir, ay, este Moisés nos ha sacado de Egipto, donde lo pasábamos tan bien, donde comíamos carne y sopa y de toda vaina, y aquí nos vamos a morir en este desierto. Entonces es cuando Moisés ora a Dios y Dios le manda lo que se llama el maná. Ustedes han oído del maná, ¿no es cierto? El maná era como una harina, amanecían al día siguiente, cuando ellos se levantaban, encontraban como una escarcha en el cubierto todo el piso de escarcha. Esa escarcha la recogían y era una harina, y con esa harina hacían pan. Y bueno, de esa manera Dios salvó al pueblo. Y entonces, bueno, al primero felices porque tenían comida, se habían salvado, pero a los 15 días otra vez empezaron a decir, ah, no, ya este maná sabe muy feo, ya esta vaina no nos gusta, de allá comíamos carne y tal. Entonces Dios genera que caigan unas codornices sobre el campamento y mueran, y entonces hay una alfombra de codornices para que ellos puedan comer carne. Es decir, es toda la misma historia de que el pueblo se queja de Dios por haberlos sacado de Egipto, Dios los ayuda y el pueblo se queja y Dios los ayuda y así van. Es una vida que este periodo del desierto que ellos debieron haber llegado a la tierra prometida, a Canaán, más o menos en 15 días, que es lo que si uno camina en línea recta llegaría de Egipto a Jerusalén, a lo que hoy en día es Jerusalén, demoró 40 años. Y esos 40 años de ellos son, como quien dice, una muestra de lo que es nuestra vida. Nuestra vida es un caminar de 40 años por el desierto, 40 años por el sufrimiento, 40 años por la lucha, 40 años para poder darnos cuenta de que Dios siempre está con nosotros y que Dios nos ayuda. ¿Por qué ellos no cogen derecho y se meten directo para la tierra de Jerusalén? Porque ahí están unos pueblos que se llaman los filisteos, que viven en la costa, y ellos no quisieron meterse por ahí porque eran pueblos muy, muy feroces, muy bravos. Entonces se meten por el desierto del Sinaí y van a dar a el monte Sinaí, que no sé si recuerdan que también se llama el monte Oreb, la montaña santa, por así decirlo. Y ahí en el monte Sinaí es donde Moisés deja al pueblo abajo orando y él sube a la montaña a recibir la ley de Dios. Y se demora 40 días orando él solo allá en la montaña alta y con Dios. Dios le da las famosas tablas de la ley, en donde están los 10 mandamientos, pero cuando Moisés baja se encuentra que el pueblo, habiendo pasado tanto tiempo, dijo, no, este Moisés se murió, quién sabe qué le pasó. Cogieron al hermano que se llamaba Aarón y le dijeron, mira, ven acá, haznos un Dios, haznos un becerro de oro y lo vamos a adorar. Y este es el Dios que nos sacó de Egipto. Entonces cogieron, pusieron su becerro de oro y se dedicaron a adorarlo.
Y en ese momento Moisés baja del monte con las tablas de la ley y ve aquella escena y furioso se le cayeron las tablas y se partieron. Ese episodio suscita una rebelión violenta, un problema violento, porque había una tribu que era la tribu de la tribu de Leví. La tribu de Leví se armó y empezó a matar a los que se habían puesto a adorar el becerro de oro, y hubo una masacre bastante grande allí. Y eso generó que de ahí en adelante Dios decidiera que como los únicos que habían estado del lado de él eran los de la tribu de Leví, esos serían los sacerdotes, o sea, más adelante llamados levitas, porque eran de la tribu de Leví. Esa era la tribu de Aarón y de Moisés. Ellos eran de esa tribu. Pues de las demás tribus sobrevivieron las mujeres, los niños y otros muchos, pero sí hubo una masacre grande allí. Bueno, sigue el pueblo caminando por el desierto con sus infidelidades, con sus problemas, y llegan a las puertas de la tierra prometida. Ya llegaron a las puertas de la tierra prometida que están, o sea, ellos llegan te tocaba atravesar un río que es el río Jordán, que es el río que da el paso hacia lo que hoy en día, hacia lo que hoy en día es Israel, y que en esa época era la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. Pero cuando llegan allí, deciden mandar una avanzadilla, unos espías, crucen y vamos a mirar, crucen y vamos a mirar qué es lo que hay allá del otro lado. Estos espías llegan y cruzan y se dan cuenta que allá del otro lado hay unos pueblos militarmente muy poderosos, ciudades amuralladas, pueblos poderosos. Entonces regresan la mayoría asustados. Entonces todos dicen, no, esto es una locura, si cruzamos para allá nos van a masacrar, nosotros no tenemos por qué cruzar, no vamos a entrar en ninguna tierra prometida. El único que dijo que sí entraran era un guerrero que se llamaba Josué. Josué dijo, vamos a entrar, que si Dios está con nosotros, ningún pueblo poderoso puede con nosotros. Pero prevaleció el criterio de todos los demás y decidieron no entrar. A raíz de eso, Dios dijo, bueno, por no haber entrado, ahora se van a quedar 40 años vagando por el desierto. Y ninguno de los que se negó a entrar va a entrar en la tierra prometida. O sea, solo José es el único que va a entrar en la tierra prometida, José y otros. Los demás todos van a morir en el desierto, entrarán sus hijos, pero no entrarán ustedes. Esto fue entonces un vagar de 40 años por el desierto. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo sobrevivieron? Acuérdense que eran pueblos nómadas, pueblos pastores, todavía los beduinos viven en el desierto. Ellos lo que hacen es que andan de oasis en oasis con una cantidad de rebaños, los rebaños comen de los montecitos que hay por ahí, ellos viven de los rebaños, viven de la carne, viven de la leche y tienen sus carpas. Esos son los pueblos nómadas del desierto. Esto hizo el pueblo judío, el pueblo hebreo, durante 40 años. A los 40 años regresan y ya van a entrar a la tierra prometida. Entonces, van a entrar por una ciudad que se llama Jericó. Vamos a leer ahora la segunda historia que quiero leerles de la Biblia, que está en Josué 1 al 5. Entonces, este Josué, que es el guerrero de Dios, es el que entra en la tierra prometida. Josué, capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim 2 espías con esta orden: vayan y exploren el país de Jericó. Fueron y entraron en casa de una prostituta llamada Rahab, segundo nombre que tienen que aprenderse, Rahab, y durmieron allí. Se dijo al rey de Jericó, mira que unos hombres israelitas han entrado aquí para explorar el país. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab, haz salir a los hombres que han entrado donde ti, porque han venido para explorar todo el país. Pero la mujer tomó a los dos hombres, los escondió y luego respondió, es verdad que esos hombres han venido a mi casa, pero yo no sabía de dónde están, de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta por la noche, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Perseguidles a prisa que los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre unos haces de limo que tenía amontonados en el terrado.
Salieron algunos hombres en persecución camino del Jordán hacia los vados y se cerró la puerta en cuanto los perseguidores salieron. Todavía ellos no se habían acostado cuando Rahab subió al terrado donde ellos y les dijo: Yo sé que Yahvé les ha dado la tierra, que nos habéis aterrorizado y que todos los habitantes de esta nación han temblado ante ustedes, porque nos hemos enterado cómo Yahvé sacó las aguas del mar de Suf delante de vosotros y vuestra salida de Egipto, y lo que han hecho con los reyes amorreos del otro lado del Jordán. Al oírlo, ha desfallecido nuestro corazón y no se encuentra ya nadie con aliento en nuestra presencia, porque Yahvé su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Júrenme pues ahora por Yahvé, ya que los he tratado con bondad, que vosotros también trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una señal segura, que respetaréis la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y mis hermanas y de todos los suyos, y que nos libraréis de la muerte. Los hombres respondieron que sí. Bueno, eso es Rahab. Rahab, recuerdo que era la prostituta pública de Jericó. O sea, ese era su oficio, y, y ven cómo protegió a los israelitas en esa, en esa aventura de cuando fueron de espías allá. Ahora volvamos nuevamente a leer Mateo 1 y seguimos con la genealogía de Jesús. Y dice así: en el punto 5 encuentra: Salmón engendró de Rahab a Booz. O sea que esta era otra de las antepasadas de Jesucristo. La primera se había acostado con el suegro y esta era prostituta pública de Jericó. Y es la segunda antepasada de Jesucristo. Y después le vamos a hacer la pregunta de por qué Jesucristo tenía esas antepasadas tan extrañas. Bueno, entonces ellos llegan a la tierra prometida, después ellos logran tomarse Jericó. Hay un episodio famoso en la Biblia que se cayeron las murallas de Jericó a través de un toque de trompetas que hicieron los israelitas, y ellos entraron y derrotaron a los habitantes de Jericó. Y pues empezaron a conquistar el país, a conquistar todo el país, pero no fue una conquista pacífica. No es que ellos entraron y todo el mundo les dijo vengan, no, era una conquista armada por la fuerza. ¿Cuál es el problema de la conquista de la famosa tierra prometida? Pues que no eran territorios desocupados, sino eran pueblos ocupados por pueblos poderosos y tenían costumbres paganas y adoraban, entre otros dioses, a Baal. Baal era el nombre del dios supremo adorado en el antiguo Canaán y Fenicia. La práctica de la oración de Baal se infiltró en la vida religiosa judía durante la época de los jueces y se expandió en Israel durante el reinado de Acab. ¿Cuál era el problema de Baal para los israelitas? Los israelitas eran un pueblo de leyes estrictas, eran muy puritanos, estaban alejados de la promiscuidad, pero resulta que al dios Baal se le rendía culto a través de las orgías y la promiscuidad sexual. O sea, cuando tú ibas al templo de Baal, ¿cómo se ejercía el culto al dios? Acostándote con 1000 prostitutas que había en el templo. Entonces este ritual extraño atrajo mucho a los hebreos y pervirtió a muchos. Ahí les muestro un mapa de la distribución de la tierra prometida entre las tribus de Israel. Allí ven, por ejemplo, que la parte de abajo dice Judá, en donde está Jerusalén, frente al mar muerto. Y tienen todos esos nombres responden a uno de los hijos de Judá: Rubén, Benjamín, Efraín, Dan, Manasés, Gad, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Aser. Esos eran los hijos y esa fue la manera como se distribuyeron. Muchos de esos hoy en día todavía son departamentos de Israel. O sea, Judá es un departamento de Israel, donde está Jerusalén, en donde está Jerusalén. Entonces, ¿qué viene ahí? Viene que Dios suscita unos tipos que se llaman los jueces. ¿Qué era lo que hacían estos jueces? Porque los israelitas no tenían reyes. Ellos simplemente eran un pueblo sin reyes, era un pueblo con profetas, pero sin reyes. El periodo de los jueces fue uno de los más confusos para el pueblo de Israel. El pueblo se dedicó, entonces tenía que andar en guerra con los vecinos, los filisteos, los cananeos, y también tenía sus problemas con sus propias infidelidades, porque se casaban los israelitas con las vecinas traían sus dioses paganos. Es decir, se empezó, como se dice, a corromper el pueblo. Entonces Dios suscita unos señores que se llaman los jueces. De esos jueces no vamos a mencionar, fueron 7, pero nosotros no vamos a mencionar 2 para no entrar en mucho detalle. Y hay uno que es famoso, que es Sansón.
Sansón, el famoso Sansón de la fuerza, era uno de los jueces de Israel. Y hay otra mujer que ustedes no sabrán seguramente que se llama Débora. Eh, y la segunda, el primero, porque su nacimiento ofrece un paralelismo con el del profeta Samuel y con el de Juan el Bautista y el mismo Isaac. Y la segunda, porque fue la única mujer que fue juez de Israel. Esto entonces, hablemosle un poquito de Sansón. Sansón era hijo de una mujer mayor que no podía tener hijos, fue al templo, oró y Dios le concedió el hijo. Entonces ella dijo que el hijo se lo iba a consagrar a Dios y que no se iba a afeitar la cabeza nunca y que tampoco iba a beber bebidas alcohólicas. Y esto Dios lo hizo un hombre muy, muy fuerte, un hombre muy fuerte. Ese fue el famoso Sansón que peleó con los filisteos. Y de pronto ustedes encuentran cuentecitos sobre Sansón y películas de Sansón, pero no saben de pronto que viene de la Biblia. Sansón fue un juez bíblico eh, que al final terminó derrotado porque se casó con una mujer filistea. Y esta mujer filistea le averiguó el secreto y lo mutiló. Y cuando lo mutiló, perdió su fuerza. Y al perder su fuerza, pues fue presa fácil de los filisteos. Esa es la historia de Sansón. En cuanto a Débora, fue una mujer muy valiente que en una época en donde las mujeres no eran importantes, ella se armó de valor, cogió a 10.000 hombres y se fue y derrotó a los filisteos. Esa es la otra mujer que fue juez de Israel. Estoy mencionando cosas muy sencillas, muy rápidas, porque no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero si ustedes quieren mirarse esa historia, la historia de los jueces de Israel es muy interesante. Fue una mala época para el pueblo de Israel, porque como les dije, era una época muy confusa, donde saltaban de, estamos bien ahora mismo, tenemos un buen juez que nos está conduciendo, que nos protege de los filisteos, que nos protege de los enemigos. Se murió el juez, ahora entonces caímos en manos de los filisteos, volvimos a las idolatrías, volvimos a los problemas. Y ahí vivieron un largo periodo en ese vínculo, estos pueblos hebreos. Luego de los jueces viene el periodo de los reyes, el periodo de los reyes. Pero entonces, para entrar en ese periodo vamos a hablar de una mujer, de otra mujer, que se llama Ruth la Moabita. Ruth la Moabita. Vamos a decir quién era Ruth. Ruth no era hebrea. La historia de Ruth es importante porque nos hace comprender cómo Dios hace sus obras en los sencillos y en los humildes. Eh, era una mujer, era una mujer de un pueblo vecino que se llamaba Moab, de la estepa de Moab. Eh, había una mujer judía, había una mujer hebrea que se fue por problemas económicos, se fue de Israel a Moab con su esposo, se fueron allá y allá vivían en Moab, que era una tierra pagana, pero ellos vivían ahí, ellos eran hebreos que vivían allá. Los hijos de esta pareja se casaron con dos mujeres cananeas, con dos mujeres moabitas, una de ellas era Ruth. O sea, estaba casado con un hijo de una señora hebrea. Pero luego mueren los dos hijos, o sea, los esposos del esposo de Ruth y el esposo de la otra mueren. Y muere el marido de la suegra. O sea, quedan solo las tres mujeres. Solo quedan las tres mujeres. Y en esa época, en toda esa zona, ser mujer era un problema porque si no tenías marido, no valías nada. Si no tenías hijos, no valías nada. Entonces, ten tres mujeres que no valían nada, porque la una se quedó viuda, sus hijos murieron y las otras dos se quedaron viudas. Entonces, eh, ¿qué pasó allí? Que la señora decide regresar a su pueblo, pues regresar a Jerusalén, que era su tierra. Es decir, yo me voy nuevamente para Jerusalén porque aquí estoy pasando trabajo, mi esposo murió, no tengo familiares, no tengo a nadie. Y entonces le dice a las dos yernas, bueno, miren, mis hijas, ustedes no tienen por qué seguirme, quédense aquí y se vuelven a casar, porque ustedes en su pueblo de este pueblo de Moab, no tienen las mismas reglas que nosotros los hebreos. Ustedes se pueden casar una vez con el que quieran, así que quédense. La otra se queda, pero Ruth le dice no. Ruth le dice una cosa muy importante, donde hizo una escogencia que fue fundamental para su vida y para la nuestra. Ruth le dice, no, donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios. Entonces, esta mujer escoge ella, que no era hebrea, escoge al Dios de los hebreos y decide seguir a su suegra y se va con su suegra a pasar trabajo, porque
llegaron allá al territorio donde vivía la familia de ella, que era en Israel, y no tienen nada. Entonces, esta mujer, para poder sostener a la suegra, decide irse a los campos donde estaban los cosechadores cosechando el trigo, y ella se iba y recogía las basuritas, lo que iba quedando para poder con eso comer. Un hombre hebreo que era pariente de la suegra de ella la ve y pregunta quién es esa joven. Entonces dice, no, esa fue la que regresó con fulanita y era la mujer de uno de los hijos, pero está viuda. Entonces él da la orden, como era el dueño del terreno, le dice a los criados, dice, déjenle que quede algo para que no recoja solo basura, o sea, para que recoja algo de comida sustancial, porque así ayudamos a mi parienta. Entonces, ese señor no solo la ayuda, sino que le brinda agua, le dice que puede comer con sus criados. Y bueno, para no alargar la historia, el tipo se enamora de ella y se casa con ella. Y esta mujer es la bisabuela del rey David y es la otra antepasada de Jesús. O sea, llevamos 3 mujeres. Si ustedes cogen y leen otra vez Mateo 1, van a encontrar. Allí en Mateo 1 van a encontrar. Vamos a buscarlo aquí, si lo tengo aquí. A ver. Sí, aquí está. Dice, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé y Jesé engendró al rey David. O sea, esta es la antepasada del rey David y la antepasada de Jesús. O sea, esta pobre mujer moabita que recogía basura en los campos para poder comer, termina siendo la bisabuela del rey. O sea, todo por haber escogido en un momento al Dios de Israel. Entonces, tercera mujer que es importante en la historia de la salvación. Entonces llegamos a la época de los reyes, ¿no es cierto? Los reyes surgen en Israel contra la voluntad de Dios y por la terquedad del pueblo. El pueblo le dice al profeta Samuel, nómbranos un rey, porque todos los pueblos vecinos tienen reyes y nosotros somos los únicos que no tenemos rey, necesitamos que nos nombre un rey. Samuel le dice a Dios, hombre, esta gente quiere un rey. Y Dios le dice, mira, explícales los derechos que el rey va a tener. Dice, el rey tomará a sus hijos de ustedes y los destinará a sus carros de guerra y a su caballería. Correrán delante de su carroza, los empleará como jefes y oficiales de su ejército, como aradores de sus campos para recoger sus cosechas, como fabricantes de armamentos y de arneses. A sus hijas se las llevará como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará sus mejores campos, viñas y olivares para dárselos a sus ministros. Exigirá el diezmo de los sembrados y las viñas para dárselos a sus funcionarios y ministros, a sus criados y criadas. A sus mejores burros y bueyes se los llevará para usarlos en su hacienda. De su rebaño les exigirá diezmo, y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces gritarán contra el rey que se han elegido, pero Dios no les responderá. O sea, ellos piden a Dios que les nombre un rey, y Dios les dice, ojo, que se la van a embarrar. Pero como el hombre es terco, y Dios siempre, ese es uno de los problemas con Dios, que nosotros tenemos que entender, que Dios nos deja cuando nosotros queremos hacer algo, Él nos deja. Ah, ¿tú quieres hacer eso? Dale. ¿Te quieres casar con esa loca? Cásate. ¿Te quieres casar con ese tipo que es un tipo perdido y que anda? Problema tuyo. Yo te advierto que no estás haciendo bien. ¿Qué es lo que hace un buen padre? Un buen padre siempre te dice, oye, eso que estás haciendo no es correcto. Pero si quieres hacerlo, dale. Ya voy a escribir aquí a alguien que me está llamando. Pues sí, entonces eso es lo que nos pasa. Entonces, eh, el pueblo insiste en tener un rey y Dios se lo permitió. Y surge el primer rey de Israel que se llama Saúl. Eh, la importancia de este reinado de Saúl es simplemente que en él se forjó la figura del rey David. O sea, el rey David era uno de los súbditos de Saúl. Saúl fue un pésimo rey que se aprovechó del pueblo y de toda la vaina, entonces Dios decide cambiarlo. Entonces la escogencia del rey David está en el capítulo 16 del libro de Samuel. Eh, eh, Era el menor de los 8 hijos de un tipo llamado Jesé o Isaí, que era de la tribu de Judá. Y como en esos tiempos el menor era el menos importante,
y al que se le daban las tareas de pastoril, o sea, era un niño pastor. El rey David era un niño que andaba en el campo pastoreando ovejas. El pastoreo de ovejas era, digamos, una labor bastante mal vista porque el pastor olía a ovejas. El pastor no vivía en la casa, el pastor vivía en el monte cuidando sus ovejas, dormía con ellas y era maloliente, era un tipo que olía a ovejas. Tres de sus hermanos mayores fueron soldados del rey Saúl. David no era militar, era un niño pastor que tocaba el arpa. De ahí que para los ojos humanos David no clasificaba para rey. Pero entonces, ¿qué hace? Cuando llega el momento, el profeta Samuel se va a la casa del papá del rey David y le dice, muéstrame tus hijos. Entonces le van trayendo primero al más grande, el poderoso, cuajado, el que era soldado. Y dice, y dice, celeste es. Y le dice, Dios, no, ese no es. Y le va diciendo traer uno a uno y se le acaban los hijos y no hay ninguno. Entonces le dice, oye, ¿no te queda ningún otro hijo? Le dice, sí, hay uno que está allá en el monte, que está cuidando las ovejas. Dile que venga, que no vamos a comer hasta que no venga. Y apenas lo ve, dice, este es. Entonces lo unge como rey de Israel. Obviamente todavía simplemente es una decisión de Dios, pero todavía eso no se ha materializado. Eso se materializa mucho más adelante porque el niño, hay un episodio que es conocido, no sé si ustedes lo conocen, que es el de David y Goliat. De pronto lo han visto en el cine o han escuchado la historia, pero muchas personas no conocen la historia de David y Goliat. David era un niño pastor que lo manda su papá a llevarle la comida a sus hermanos que están en el campo de batalla. Cuando él llega al campo de batalla, escucha que hay un gigante filisteo que está retando a todo el pueblo de Israel y diciendo que venga, el que quiera que él se combate con el que sea y que pierde la batalla. Y nos insultaba y les decía un poco de cosas. Y David se molestó mucho y dijo, pero ¿y que no hay ningún hombre aquí que se les enfrente a esos tipos? Yo me les enfrento. Entonces, obviamente, pues se burlaron de él, pero al final él insistió, le quisieron poner las corazas del rey, las corazas y los cascos y la vaina, y dijo, pero no podía con eso. Entonces le dijo, no me pongan eso, déjenme que yo voy solo. Está la historia famosa que este chico, que es un niño pastor, se enfrenta a Goliat y lo mata de una pedrada con su onda. O sea, le mete una pedrada y lo mata, y cuando lo tumba al suelo, y cuando cae al suelo con la misma espada de Goliat le corta la cabeza. Eso produjo inmediatamente la derrota del ejército filisteo. David se vuelve famoso, la gente empezó a cantar, Saúl mató a 1000, David mató a 10.000. Entonces se vuelve un chico famoso y Saúl entonces lo acoge en su casa y lo casa con una de sus hijas. Lo casa con una de sus hijas y entonces Saúl, que estaba volviéndose loco, no dormía bien y la única manera de dormir era que David le cantara con el arpa. Entonces él tenía a David como un niño que le cantaba con el arpa y él era feliz. Poco a poco la figura de David fue creciendo y el rey se fue volviendo envidioso. Se dio cuenta que este lo podía suplantar y entonces le empezó a coger rabia y a buscar la caída para matarlo. Hay unas historias ahí bastante largas de cómo lo persiguió y de cómo Dios lo puso en manos de Dios puso al rey en manos de David, incluso en una noche que el rey se fue y se metió en una cueva para hacer sus necesidades. David estaba escondido en la cueva y lo tuvo al lado y no lo mató. Y no lo mató porque dijo, este es mi rey, yo no voy a cometer este homicidio contra el tipo que Dios me ha puesto de rey, pero sí le cortó una punta de la túnica y cuando al día siguiente le mandó la punta y le dijo, mira, te tuve a mi merced y no te maté para que te des cuenta que yo no soy tu enemigo. Y bueno, hay una historia ahí, pero David termina siendo el rey de Israel. Entonces David termina siendo el rey de Israel. Es fundamental David para entender la historia de la salvación. Fue un rey justo, valiente y apasionado, guerrero, músico, poeta, no exento de pecados. O sea, ninguno está exento de pecados. Ni yo, ni ninguno de ustedes, ni el Papa que se acaba de morir. Todos tenemos pecados. Eh, Vivió entre los años 1040 y 966 antes de Cristo. Reinó en Judá entre el 1010 y el 1006 y sobre el Reino Unido total entre 1006 y 966. Durante su reinado, el reino de Israel se extendió hasta controlar las ciudades de Jerusalén, Samaria, Petra, Sabá y Damasco. Se le atribuye el libro de los Salmos, basada en la mención de diversos libros de la Biblia y en los títulos de los propios salmos. Pero la crítica textual ha demostrado
que realmente hay apenas unos 7 salmos que fueron del rey David, que sí era un niño salmista y era un buen salmista, pero la mayoría era que la gente, para que el salmo destacara, le ponían Salmo de David. Como decía, Salmo de David era del rey, entonces la gente lo escuchaba. No era que fueran todos del rey David. Es una figura histórica emblemática en el sionismo moderno. Es reconocido como rey y profeta en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. O sea, esas 3 religiones tienen a David como rey, profeta y profeta. Eso ven ahí el mapa de lo que fue el reino de David, que hoy ocupa lo que es Siria, lo que es, ¿cómo se llama esto que está aquí? Jordania, Israel. Ese fue el mapa del reino de David. David no solamente es fundamental por ser el antepasado de Jesús, porque él fue el antepasado de Jesús, sino que nos ayuda a entender el arrepentimiento y el perdón, porque pese a muchos pecados, Dios lo perdonó. ¿Cuál fue la metida de pata grande de David? David estaba en su palacio un día y se asomó por una de las torres del palacio y vio en una casa vecina una mujer muy hermosa bañándose. Entonces le gustó y la mandó a llamar y se acostó con ella y la preñó. Pero resulta que esta mujer era la esposa de un general llamado Urías, que era uno de sus generales. Entonces estaban en un lío. Entonces, ¿y ahora cómo hago yo que preñé a la esposa del general? ¿Y cómo hago? Entonces David coge al general y lo manda a llamar del campo de batalla y lo invita a su casa y lo emborracha. Y dice, bueno, ahora ve a tu casa y acuéstate con tu esposa y tal. El general no se acuesta con la esposa, sino que se queda en la puerta y el tipo se niega porque dice que él está cumpliendo un deber militar y que no puede estar en este momento haciendo eso. Y total, al final David, para poder salir del lío, tiene que mandar el tipo al campo de batalla, a la batalla al punto más peligroso y el tipo muere en la batalla. Entonces, allí viene un episodio muy bonito y es el del profeta Natán. Natán, que era el profeta en ese momento del pueblo de Israel, llega y le cuenta una fábula, le cuenta al rey David, eh, le cuenta un cuento. Le dice, rey, te voy a contar un cuento. Había un hombre muy poderoso, que tenía ganados y tenía de todo, era un hombre rico. Una parábola se llama eso, una parábola. La diferencia entre la parábola y la fábula es que la fábula es con animales y la parábola es con personas. Entonces le dice, te voy a contar una parábola. Entonces había un hombre muy rico que tenía ganados y vainas y no sé qué. Y al lado tenía un vecino que no tenía sino una corderita. Entonces llegó un amigo a visitar al hombre poderoso y para no tener que matar a una de sus vacas decidió matar la corderita del vecino. Entonces el rey David entró en cólera enseguida y dice, pero ¿quién es este sinvergüenza? Ese es un hombre injusto que merece la muerte. Y entonces el profeta Natán le dice, ese sinvergüenza eres tú. ese, ese sinvergüenza eres tú. Entonces David se da cuenta de lo que ha hecho y compone lo que se llama el Salmo 50, que es el Salmo Miserere, un salmo famoso, el salmo que dice, misericordia, Dios mío, por tu inmensa voluntad, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi delito, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, en el juicio tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud, mira que pecador, que en la culpa nací, pecador me consiguió mi madre. Entonces, ese salmo es el salmo clásico del arrepentimiento, se llama miserere, que significa misericordia. Y ese salmo lo usa la iglesia para eso. Y muestra un arrepentimiento real del rey David de esa fechoría que hizo. Y aunque esa fechoría que hizo tuvo sus consecuencias para él, porque esta es una de las cosas que quiero enseñarle, mis queridos hermanos, que todos nuestros pecados tienen consecuencias, consecuencias que uno no sabe a dónde van a dar. Acuérdense, miren, miremos por ejemplo que Abraham y Sara, en la historia que les conté, decidieron que para poder ayudar a Dios, Abraham se acostara con su esclava Agar.
y tuvo un hijo que fue Ismael. Ismael es el padre de los islámicos y su otro hijo, el hijo de su esposa, es el padre de los hebreos. Todas las guerras y los líos que han habido entre los hebreos y los islámicos vienen de ese pecado. O sea, el pecado siempre tiene consecuencias. Dios cumple, pero el pecado tiene consecuencias, tiene sus consecuencias propias, o sea, tiene un desarrollo propio. Y eso le pasó al rey David. El rey David sufrió mucho después a raíz y a consecuencia de ese pecado, aun cuando Dios te perdona. Dios te perdona, pero el pecado tiene digamos, tiene una dinámica propia, que no hay manera de pararlo. Esto que están viendo allí es el reino de Salomón. Salomón fue el hijo de David, el hijo del rey David, fue un rey que es famoso en la historia, ¿no? El sabio Salomón, he llamado. Hay una historieta que no les he contado y que se la voy a contar antes, y es la historia de otra antepasada de Jesús, digamos, de la cuarta antepasada de Jesús que aparece en la Biblia. Y es que, y es que, eh, que esta mujer que se estaba bañando en la casa vecina y que el rey David miró, que era la esposa del general Urias, eh, es la cuarta antepasada de Jesús, porque es la mamá del rey Salomón. Y entonces, si ustedes cogen aquí, vamos a buscar aquí, dice así, mira. Jesé engendró al rey David, David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. O sea, ahí está en la genealogía de Jesús también. O sea, estas cuatro mujeres truculentas, de las cuales la única que no era truculenta era Ruth la Moabita, porque era una mujer humilde y buena. Las demás todas fueron mujeres enredadas. La primera, acuérdense que se acostó con el suegro, la segunda era la prostituta pública de Jericó, la tercera era Ruth la Moabita, y esta era Betsabé, se llamaba la mujer de Urías. La mujer de Urías se acostó con el rey David, con quien no estaba casado. Y esta es la cuarta antepasada de Jesús que aparece en la genealogía de Jesús. Y yo les pregunto, ¿para qué nos ponen, o sea, por qué en la genealogía de Jesús aparecen estas cuatro mujeres? ¿Qué nos querrán decir con eso? ¿Quién nos ayuda con un comentario sobre eso? ¿Qué piensan ustedes? Que Jesús no hace acepción de personas. Ajá. Sí, o sea, ¿qué opinan los demás? A ver. Cuéntenos, porque yo necesito saber que están realmente entendiendo lo que estamos hablando. Doctor, pues eso que, o sea, como que él desde sus antepasados nos estaba permitiendo ver que él no discriminaba a nadie y que todos digamos que nos veía a todos iguales. Como usted decía, que él hace la obra en los más humildes, en los marginados, como cuando él estuvo aquí, hizo su obra, escogió siempre a estas personas, a nosotros. ¿Qué dice Diana? A ver, Diana estaba por ahí abriendo el micrófono. No, es que estoy hablando con Marcos acá como, pero dilo, amor, dilo. Dilo, Dilo, dilo. amor. ¿Qué O piensan, sea, Marco? no, realmente, amor, ¿qué piensas? Dilo. ¿Estaban No, y qué? le estaba diciendo pues que Dios no juzga, o sea, que no nos está juzgando por de dónde venimos, ni nos está juzgando por nuestros antepasados, simplemente que todos somos mundanos, o sea, que tenemos como unos pasados, no tenemos por qué tener un pasado bueno, o sea, eso es lo que le estaba comentando a ella. Ajá, ¿y Pues, Susana qué dice? Susana, ¿qué dice Susana? Ay, yo quería decir algo que yo siento que eso da como o sea, como una muestra de que la descendencia de Jesús, no todos, o sea, no son perfectos, precisamente no está lleno de personas perfectas, sino personas con historias pues reales y que se han equivocado. Y pienso más que es como que Jesús puede redimir el pasado de las personas y muestra que como que no hay ese juicio
ese juicio que usualmente se hacen las personas hoy por hoy. Entonces es más como que Por ahí son sí, allá personas me está reales. gustando más. Gracias, Susana. Sí, yo considero, bueno, comparto lo que dice Susana y también de que todos venimos de una familia y que nuestra familia claramente tiene un pasado y que ese pasado no define lo que somos en la actualidad, porque está mostrando que vienen de personas que tuvieron sus cosas, pero que a la final igual todos venimos de familias distintas y que esas familias no definen lo que somos en la realidad hoy. Sí, yo pienso que resumiendo un poco que lo que dicen ustedes está bien, o sea, que es correcto, que no importa quiénes fueron mis antepasados ni lo que hicieron, no importa, lo que importa es lo que haga yo. O sea, cada uno cada uno, digamos, es mirado por lo que hace él y no por lo que hicieron sus antepasados. Lo otro que a mí me gusta siempre pensar es que, yo no sé ustedes, pero yo siempre recuerdo historias que la gente siempre se cree que es de los cuernos de la luna, y que no, que mis antepasados fueron duques en no sé dónde. Todos tuvimos, todos en nuestra familia tuvimos alguna prostituta, algún loco, alguien extraño. O sea, eso siempre, esos son los parientes esos que nadie quiere demostrar. Todos los tuvimos, hasta Jesucristo los tuvo. Bueno, entonces vamos a hablar del rey Salomón. ¿Quién fue el rey Salomón? Miren, el reinado del rey Salomón fue bastante grande también, ahí lo ven todo. Siria, lo que es Siria hoy en día, todo lo que es Jordania, todo lo que es Israel, eh, llegaba casi hasta Egipto, o sea, colindaba con Egipto el reino del rey Salomón. A David entonces lo sucede su hijo Salomón, llamado el Sabio, nació en el año 988 y sucedió a su padre en 970. Su padre lo eligió a instancias de su madre y de su hermano Natán. Ahí mataron al hermano por orden de Salomón para que reinara Salomón. Se le reconoció como un gran administrador que consiguió mantener unido el reino, al que mejoró sus fortificaciones, promovió el comercio por medio de caravanas, explotó el cobre y para establecer otras alianzas con otras naciones, además de Tiro. Salomón se rodeó de todo tipo de lujos y en la segunda mitad de su reinado cayó en la idolatría, inducido por sus numerosas esposas extranjeras. Revivió la esclavitud y permitió sacerdotes que en muchos casos eran indignos, por priorizar la obtención de riquezas antes que la ley de Dios. Se considera que fue la causa para que una vez fallecido se dividiera el reino de Israel. Se le atribuyen escritos como los Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Sabiduría, aunque después los especialistas determinaron que fueron escritos varios siglos después de su existencia. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón tenía harenes de 1000 mujeres, se dedicó a acostarse con todas las mujeres de todos los vecinos, de los países vecinos, y esas mujeres trajeron sus propios ídolos al rey. Entonces ya era la favorita del rey. Entonces le decía, mire, ¿y tú por qué no me le quieres hacer un altar a mi Dios? Yo tengo mi Dios que es Baal. Entonces Salomón cogía y hacía en la propia capital, le hacía un altar al Dios Baal. Y así pervirtió completamente el reino y Dios le dijo, bueno, por haber hecho esto, voy a dividir tu reino, lo voy a dividir. Y evidentemente cuando muere Salomón, lo sucede un hijo que se llama Roboam. Nunca más va a conocer el pueblo de Israel el esplendor y el poderío de esos reyes. Este Roboam resultó más abusivo que su padre. Roboam, cuando muere Salomón, tenía un general que se llamaba Jeroboam. Jeroboam va donde Roboam y le dice, mira, tu padre nos ha maltratado, nos ha esclavizado, nos ha golpeado, nos hace sufrir. Si nos tratas bien, te apoyamos. Entonces consultó con los ancianos y los ancianos le dijeron, sí, eso está bien, eso es correcto, tienes que tratarlos bien para que te apoyen. Pero también consultó con sus amigotes de Francachela y de Parranda y le dijeron, no, hombre, dile a esos manes que ahora es cuando van a conocer lo que es el yugo. Entonces eso fue lo que le respondió Roboam. ¿Y qué pasó? Que este Jeroboam hizo una revolución y de las 12 tribus se llevó 10 y a este nada más le quedó una, porque la otra ya había desaparecido. Es decir, el único reino que le quedó a este Roboam es el reino de Judá, que es en donde está Jerusalén.
El otro se llevó el reino hacia otra ciudad que se llama Samaria, que estaba en el norte. Pero ¿qué pasó con Samaria? Que esta gente cogió y como los israelitas, para los israelitas Dios estaba en el templo de Jerusalén, era el lugar donde moraba Dios. Entonces, todo el mundo tenía que ir por lo menos una vez al año, 4 veces al año, en 4 fiestas grandes que tienen los hebreos, tenían que ir al templo. Entonces, la gente que estaba en Samaria tenía que ir hacia Jerusalén a visitar el templo. Y Jeroboam se dio cuenta que si seguían haciendo eso, él iba a terminar perdiendo sus súbditos en el reino, con el reino de Jerusalén. Entonces, para eso cogió y creó unos templos en cada montaña y unos ídolos falsos. Y dijo, no, este es el Dios de Israel. No se preocupen, no tenemos ya que ir a ningún templo de Jerusalén. El Dios de Israel está acá. ¿Qué pasó? Que a los 300 años después de esto, de que se crea el reino del norte, que se llamaba así, el reino del norte, que con capital en Samaria, este reino del norte cae bajo el imperio de los asirios. Los asirios los invaden y destruyen el reino del norte. Y los asirios tienen un sistema muy sencillo, y es que ellos se llevan a la gente. O sea, ellos llegan, dominan un reino y se llevan a la gente de ese reino para otra parte y traen gente de otra parte para allá. Y entonces, por eso desaparecieron esas tribus, por eso solo quedó Judá, que era la del sur. Las tribus del norte casi todas desaparecieron, salvo algunos hebreos que se fueron a vivir al reino del norte desde el sur y se salvaron. Pero la mayoría desaparecieron y por eso sus territorios eran considerados en la época de Jesucristo territorios paganos. Territorios paganos porque estaban habitados por gente que habían traído de Siria y de otros reinos. El reino del sur, que es el reino de Judá, será invadido después por el imperio babilónico, bajo la dinastía de los caldeos, que finalmente arrasó Jerusalén y su templo en julio de 587. En el año 587, estos babilónicos, bajo el reino de un rey que se llama Nabucodonosor, que es famoso en la historia, se tomó Jerusalén, destruyó el templo y se llevó deportados para Babilonia a todos los judíos. Se llevaron a todos los judíos, a sus profetas y a todo el mundo. Todo el país está saqueado y quedó reducido a un desierto. Y estas naciones le van a servir al rey de Babilonia durante 70 años. Eso lo profetizó el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, en Jeremías 25:11. Bueno, dejemos ahí porque ya son las 8. Entonces vamos a ver ahora, ahí miran cómo quedó dividido el reino en el mapa, ven el reino de Israel al norte y el reino del sur, que es el reino de Judá. Así quedó dividido hasta el año 300, en que desaparece el reino de Israel y solo queda Judá, hasta el año 580 y pico, que desaparece el reino de Judá. Desaparece no, son deportados hacia Babilonia. Esto les muestra los imperios. Es que también tenemos una zona muy complicada porque era una zona de grandes imperios, que ellos estaban rodeados de grandes imperios. Entonces ahí tienen el reino el imperio asirio, que era enorme, si se dan cuenta, llegó hasta Egipto por un lado y hasta lo que es Babilonia por el otro. Después ahí tienen el imperio babilónico, que era prácticamente una copia del asirio. Después vendrá el imperio persa. Es una zona, después el imperio griego, con Alejandro Magno, y el imperio seleucida, y después el imperio romano. Les adelanté para que vean cómo esa zona de Israel siempre estuvo bajo algún imperio. O sea, ya sus reyes, los últimos reyes poderosos de ellos eran el rey David y el rey Salomón. De ahí para adelante ellos no tuvieron más nunca reyes. Ellos, vamos a entrar en una época muy interesante porque ya estamos en los 1000 años antes de Cristo. Acuérdense que el rey David nació 1000 años antes de Cristo. Entonces en esos 1000 años se sucede una cosa que se llaman los profetas, que son los tipos que profetizan la venida del Mesías. O sea, ahí es cuando empiezan a hablar de que va a venir un Mesías, esos profetas. El primero de ellos es Natán, que le profetiza al rey David. Le dice, vas a tener un descendiente que va a ser un rey eterno. Pero eso lo vamos a ver ya bien el próximo, lo vemos el próximo viernes, ¿no es cierto? El viernes a las 7 nos vemos. Bueno, esta clase quedó grabada, yo se la voy a poner ahí por si alguno la quiere repasar o si alguno no lo vio. Perfecto. Bueno, buenas noches. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Hasta luego, señor Alberto. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, hasta luego. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Mil gracias. Gracias, Bueno. feliz noche.